hermanos, si serían tan amables, pueden abrir su Biblia, Jonás, capítulo 4. Y como les dije, hace ya creo que 2 meses atrás, iniciamos el libro de Jonás. Y hemos estado viendo cómo Dios se revela a través de este libro. Y espero que haya sido de gran bendición para ustedes, como dije al inicio de esta serie que hicimos de Jonás. Íbamos a aprender mucho acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios. Y yo espero que semana tras semana tú hayas visto la grandeza de Dios, y aún el día de hoy vamos a concluir el libro viendo la gracia soberana de Dios y su grandeza. Pero espero que esto haya sido un tiempo donde Dios te haya alentado a través de su palabra, te haya aún motivado con el hecho de que Él es compasivo y el hecho de que Él es soberano. Y en esta mañana voy a pedir que se pongan de pie al leer la palabra del Señor. Y aunque voy a predicar de los versos 4 al 11 para entender el contexto, vamos a leer de Jonás 3:10 y luego todo el capítulo 4. Dice la palabra: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar nuestro lugar. Al ver el capítulo 4, quiero recordarles de la verdad que he ido dando desde aún cuando hablamos de la introducción del libro. El libro de Jonás tiene 2 ideas grandes de Dios: la compasión de Dios y la soberanía de Dios. Y aún la semana pasada vimos un poco acerca de la compasión de Dios. Pero de los versos 4 al verso 11 la idea es clara. Dios está aclarando qué significa el hecho de que Él es un Dios soberano. Ahora, la doctrina de la soberanía de Dios es una rama muy extensa en el mundo evangélico, porque debajo de la doctrina de la soberanía de Dios hay varias ramas. Por ejemplo, John Piper acaba de sacar un libro como del tamaño de la Biblia hace unos años atrás, que se llama La Providencia de Dios, que cae bajo la rama de la soberanía de Dios. Pero dentro de la soberanía de Dios hay ciertos temas
que son tensiones para el ser humano. Por ejemplo, el tema de la teodicea, en inglés theodicy. O sea, ¿qué es la doctrina de la teodicea? La doctrina de la teodicea que causa un problema para el ser humano es esta pregunta. Si Dios es soberano y bueno, ¿por qué existe la maldad? Y tú y yo tenemos que luchar con esta doctrina porque Dios se presenta como un Dios bondadoso, soberano, en control de todo. Y hay ciertos seres humanos, ambos cristianos evangélicos, que batallan con esto, y ateos que dicen, yo no puedo creer en un Dios que esté en control de todo, es decir, soberano, pero que bajo su soberanía exista la maldad. ¿Cómo entendemos esa pregunta? Hay otros que batallan con el hecho de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. ¿Cómo es que Dios está en control de todo, pero salva a algunos y no a otros? Y es una tensión para el ser humano, porque obviamente en la Biblia no vemos el universalismo que todos van a ser salvos. No, algunos van a ser salvos y otros van a entrar a la perdición. Y esto cae bajo el tema de la soberanía. Si Dios es soberano, dicen algunos, ¿por qué no salva a todos? Y aún más allá, la doctrina de la elección, que Dios elige. Y vemos la predestinación, y hay algunos que se molestan con eso. ¿Cómo es posible que Dios pueda elegir, pero a la misma vez demandar de nosotros nuestro pecado, o nos hace a nosotros responsables por el pecado en el cual cometimos? Y estas son tensiones. Debo orar si Dios es soberano. ¿Para qué orar? Si Él está en control, ¿por qué debo orar? Debo buscar santificarme. Al cabo Dios sabe todo, Él está en control de todo. ¿Para qué buscar la santificación? Y vemos la tensión. Tensión, tensión, tensión. Inicio aquí porque es fácil juzgar a Jonás. Pero tú y yo a veces hacemos preguntas muy similar a las de Jonás, que tenemos que luchar con ellas. Tenemos que entrar a las escrituras y realmente ver cómo Dios se está presentando y por qué se está presentando de esta manera. Y lo que hemos visto, lo vimos la semana pasada al ver los versos 3:10 al 1:3, es que Jonás se molesta con la compasión de Dios. Recordemos que Jonás, aquí vemos por qué él no quería ir a Nínive. Jonás no quiere ir a Nínive, no porque tenía miedo de que lo iban a matar, no por temor al pueblo. Jonás no quería ir a Nínive porque él no creía que ellos son dignos de ser salvos. El problema de Jonás es, él ve a Nínive y él dice, ellos no merecen la compasión de Dios. Y ese fue el primer dilema. El segundo va a ser la soberanía, y lo vamos a ver el día de hoy. Pero nota el verso 4, Dios le dice a él, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y esa es la respuesta a el enojo de Jonás a un Dios lleno de compasión para un pueblo enemigo. Y la pregunta es simplemente para que Jonás reflexione dentro de sí mismo y vea si realmente es necesario que él juzgue a Dios. Y lo interesante aquí es que Jonás no contesta la pregunta. Dios le está diciendo, Jonás, ¿acaso te molesta mi compasión? Y Jonás no contesta la pregunta, no dice nada. Y el tema cambia de compasión a soberanía. Y vamos a ver 3 aspectos de la soberanía de Dios. Este es el mapa, por decirlo así, de hoy. En primer lugar, el verso 5, vamos a ver una falsa perspectiva de la soberanía de Dios. Para decirlo de otra manera, lo que no es la soberanía de Dios, o cómo tú y yo no debemos entender la soberanía de Dios. Versos 6 al 9 vamos a ver la verdadera perspectiva de la soberanía de Dios, o para decirlo de otra manera, lo que sí es la soberanía de Dios, o lo que no es, versos 5, 6 al 9, lo que sí es, y luego como el libro mismo nos presenta, versos 10 al 11, cómo respondemos a la soberanía
de Dios. No es accidente que el libro simplemente termina con una pregunta. Solo que no es, lo que sí es y cómo respondemos. So, veamos la falsa perspectiva de la soberanía de Dios. De nuevo, Dios le hace una pregunta a Jonás en base a su compasión. Jonás no responde y el verso 5, el narrador simplemente nos dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás no responde a la pregunta de Dios. Él sale de la ciudad y se hace una enramada. En sí, piensen en un tipo carpa, una estructura donde él agarra ramas entrelazadas y básicamente hace una estructura para tapar su cabeza del sol. El sol estaba pegando fuerte. Jonás quiere ver la ciudad del lado este y básicamente hace esto y hace una como tipo carpa, un tipo tapa para bloquear el sol. Esta misma palabra aparece en las fiestas de los tabernáculos. Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, duraba 7 días. Algunos son fiesteros, de lo bueno, no de lo malo. O sea, fiesteros que les gustan las fiestas, les gustan los cumpleaños, todo sano. Pero Israel nos gana. O sea, ellos celebraban 7 días esta fiesta de tabernáculos. Y esa misma palabra enramadas, donde hacían sus carpas porque se iban a quedar una semana, es la misma palabra que vemos aquí. De nuevo, es una estructura, es un refugio para taparse del sol. Pero el texto nos dice que no solo hizo una enramada, la hizo al lugar ¿qué? Al oriente. Es decir, Jonás hace esta enramada y él acampó hacia el oriente o el este. Y el texto no nos está dando este detalle simplemente para darnos un detalle tan específico. El detalle es intencional. Recordemos que en el capítulo 1 viene palabra de Dios a Jonás. ¿Y Jonás qué hace? Él huye ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. ¿Recordamos eso? Y Nínive estaba de este lado y Tarsis estaba de este lado. En otras palabras, Jonás va huyendo al lado opuesto de donde Dios quiere que él esté. Y lo mismo es aquí. Jonás va rumbo al este, pero la compasión de Dios, la presencia de Dios que está siendo expresada en Nínive está en el oeste. En otras palabras, aunque Jonás ha obedecido al Señor por las maras, pero ha obedecido en el capítulo 4 el capítulo 3 y ha pronunciado la palabra que Dios le quiso, y aunque ha obedecido, volvemos a encontrar a este profeta rebelde que vuelve a huir de la presencia del Señor. De nuevo, Dios está en el oeste, en Nínive, mostrando su compasión, y Jonás está en el este, opuesto de la presencia del Señor. Pero va más allá. El lenguaje, de nuevo, es intencional. Es un regreso al libro de Génesis. Esta palabra le recuerda a los judíos, esto es como diríamos en inglés, it rings a bell. Es como un ding, 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 una campanita sonando en la cabeza de los judíos. El este, ¿por qué tan específico este detalle? Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, son expulsados al lado este. El patrón de Génesis es cuando hay pecado, todos van acampando, todos van transicionando hacia el este. Caín mata a Abel en Génesis capítulo 4 y vemos que el castigo de Dios lo pone a Caín en un lugar apartado del resto de la familia y él acampa en el este, fuera de la presencia del Señor. En Génesis 11, los de la torre de Babel van caminando hacia el este y luego se detienen y hacen un muro para tratar de gobernar más que Dios. Llegar hasta el cielo no es simplemente en altura, es nosotros queremos ser rey y no Dios. Y van hacia el este. En Génesis capítulo 13, cuando Abraham y Lot están viendo qué terreno escoger, Lot escoge
Sodoma y Gomorra, aquella ciudad pecaminosa donde solo había maldad, y está ¿dónde? En el este. O sea, entendemos el patrón de regreso a Génesis. Y el punto aquí de la palabra del Señor a darnos este detalle es no simplemente para decir que Jonás se acampó en el oriente o en el este. La idea es, Jonás de nuevo se está rebelando en contra de Dios. Está yendo rumbo hacia lo que no es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Jonás sale de la ciudad y se va al este? Y aquí está la clave del verso 5, la última frase. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahora, esta frase es muy interesante. Los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿cómo respondió Dios? Por eso quería leer del verso 9 al arrepentimiento de Nínive. ¿Dios los destruyó o no los destruyó? No los destruyó. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jonás sale de la ciudad para ver qué iba a suceder? Si al final Dios ya decidió lo que iba a suceder. Él aceptó el arrepentimiento y él detuvo su ira. Hasta Jonás mismo se enoja y dice, es que yo sabía, tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto lo vimos la semana pasada. Jonás sabía. Entonces, ¿por qué va al este para ver qué iba a suceder con la ciudad? Respuesta, el verso 3. ¿Recuerdan el capricho de Jonás? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Traducción, Jonás está retando a Dios y está diciendo, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Vas a seguir deteniendo tu ira sobre Nínive y permitir que en primer lugar un judío descendiente de Abraham perezca? En segundo lugar, que tu propio profeta que tú llamaste perezca. En otras palabras, ¿por qué Jonás está al lado oeste al lado este de la ciudad, viendo qué va a suceder? Porque en la teología de Jonás, él cree que puede cambiar el plan soberano de Dios. Primer aspecto, ¿cuál es la mala perspectiva? La falsa perspectiva de la soberanía de Dios es cuando un ser humano se para y dice, yo puedo cambiar la mente de Dios. Y lo vimos la semana pasada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no lo ha dicho él y él no lo hará? ¿Acaso no ha hablado y no lo cumplirá? Respuesta, Dios es fiel a su plan soberano. Pero Jonás dice, no, yo voy a ir y voy a ver para ver si mi capricho puede cambiar el plan de Dios. Y por eso, como Martin Lloyd Jones, John MacArthur, R.C. Sproul, hay muchos teólogos que han dicho esto. Nuestra oración revela mucho de lo que creemos acerca de Dios. Escucha a alguien orar y vas a aprender rápidamente lo que ellos creen acerca de Dios. Y por eso es muy peligroso cuando personas dicen, Dios te ordeno, Dios yo declaro, Dios yo decreto. Piensa en esto, Dios te ordeno, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para ordenar a Dios a hacer algo? Él es creador, yo soy creación. Yo no soy el creador, yo no soy el dueño de todas las cosas, yo soy creación. Pero muchos tenemos el pensar de que, y tal vez porque lo hemos escuchado año tras año tras año, Dios no puede hacer nada aquí en la tierra si no es a través del permiso de sus siervos. No, hermanos, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere aquí en la tierra, porque Él es soberano. Él está en control. Y esta es la falsa perspectiva de Jonás. Él realmente cree que su capricho puede cambiar el plan soberano de Dios. No ha aprendido Jonás. Y por eso Dios
aquí le va a volver a enseñar que Él está en control. Esto es la falsa perspectiva de la soberanía de Dios. Aquel que cree que puede cambiar el plan soberano de Dios tiene una falsa perspectiva de su soberanía. Y ahora vemos la perspectiva correcta del verso 6 al 9. Dice la palabra en el verso 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora veamos el verso 6 de nuevo. ¿Preparó quién? Dios, Jehová. Ahora noten que a través del libro Dios ha tratado de enseñarle esto a Jonás, que Él está en control. En el capítulo 1, Jonás huye a Tarsis y Dios fue el que levantó la tormenta. ¿Recuerdan? Levantó la tormenta para regresarlo hacia la voluntad del Señor. En el capítulo 1, al final, el último verso del capítulo 1, Dios envió ¿qué? El pez. Preparó tormenta, preparó un pez. Y luego vemos a través del libro en capítulo 2, verso 10, Dios manda al pez que vomite a Jonás. Y luego en el capítulo 3, Dios detiene su ira. Una y otra vez, Dios le está tratando de mostrar a Jonás: yo estoy en control, yo estoy en control, yo estoy en control. Y en estos versos 6 al 9, 3 veces más vamos a ver esta palabra Dios preparó. O es decir, Dios puso o Dios plantó. Dios va a poner la planta o la calabacera, como dice la Reina Valera. Va a poner el gusano y va a poner un viento solano en el verso 8. Verso 6 la planta, verso 7 el gusano, verso 8 el viento solano. Dios, Dios, Dios. Todo es Dios en el libro de Jonás. El que está en control aquí no es el capricho de Jonás, no es las inquietudes del profeta de Dios. Una y otra vez Dios está mostrando que Él es soberano. Y entonces Él prepara una calabacera para darle una gran lección a Jonás acerca de la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué prepara esta planta o esta calabacera Dios? Hay 2 razones. Número 1, preparó esto, como dice el texto, la cual creció sobre Jonás para que hiciese ¿qué? Sombra. Para taparlo o protegerlo del sol. Time out. Esperemos un poco aquí. Porque el verso anterior nos acaba de decir, ¿qué hizo Jonás? Él hizo una enramada, ¿para qué? ¿Para taparse de qué? Del sol. Si Jonás ya hizo un lugar de refugio para taparse del sol, entonces ¿por qué ahora Dios hace crecer una planta para taparle su cabeza del sol? Entonces, primero, segunda razón, no solo eso, esta es la razón por la cual lo hace, y para librarlo de su malestar. En otras palabras, el lugar de refugio que Jonás construyó para sí mismo no fue suficiente, no hizo el trabajo. Y entonces Dios hace una calabacera para protegerlo de la sombra, pero para librarlo del malestar. La idea aquí es que la enramada que hizo Jonás no le quitó la inquietud del sol. No fue hasta que Dios hace esto, y por eso el texto dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y esta es la pregunta: ¿qué preferimos nosotros? ¿Prefiero yo en mis fuerzas construir lugares de refugios con mis manos, con mis méritos, con mi ímpetu, con mis energías? ¿O prefiero yo descansar en el plan soberano de Dios y refugiarme en Él? Y lo que vemos aquí es que hay un beneficio. Cuando Jonás hace su estructura, no hay alegría.
la inquietud siguió y por eso Dios tiene que darle una nueva estructura que viene de parte de él. El lugar de refugio que Jonás hizo para sí mismo no lo libró de la ardura del sol. Pero cuando Dios hace su lugar de refugio para Jonás, el texto nos dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, no hay mejor lugar que descansar en el hecho de que Dios está en control de todo. Si tú quieres paz en medio de tribulación, en medio de incertidumbre de la elección, en medio de problemas que vienen, que no entendemos, lo más que podemos hacer para tener paz y estar alegres es reconocer: Él es soberano. Dios sabe por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y yo simplemente quiero descansar en su plan soberano. Un aspecto de la soberanía de Dios es que Dios nos libra y nos protege para nuestro bien. Pero hay otro aspecto y quiero ser claro aquí: la protección soberana de Dios es para nuestro bien. Pero de la misma manera, la justicia de Dios es ¿para qué? Para nuestro bien. Es por eso que una y otra vez el mensaje del Antiguo Testamento, léelo en Santiago capítulo 1, y Santiago mismo dice: cuando pasen tribulaciones, cuéntenlo como por gozo. O sea, tribulaciones son para nuestro bien. La protección de Dios son para nuestro bien. El verso 6, Dios nos muestra esta protección soberana, pero el verso 7, el Dios soberano que protege, también es el Dios soberano que permite que pasemos por tribulación. Nota lo que dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién lo preparó? Dios. Hermanos, tenemos que ser claros aquí y no correr del texto. El mismo Dios que trajo la planta es el mismo Dios que ahora trae este gusano, el cual hirió la cabeza y se secó. Y este es el énfasis. La palabra hirió se refiere a atacar. La planta atacó el gusano atacó a la planta. Y aquí vemos de nuevo que es Dios el que preparó esto. Esta palabra hebrea, de nuevo, la misma palabra del verso 6. Dios prepara la planta y ahora ha preparado el gusano. Esta palabra Naham, que el mismo Dios que preparó el pez, envió. Esta misma palabra nos está mostrando que el Dios que envía algo para protegernos también es el mismo Dios que envía el gusano para que pasemos por problemas, por tribulaciones. Y en ambos está Dios soberano. En ambas acciones todo está sucediendo bajo el control de Dios. Y sí, yo quiero que sintamos la tensión en esta mañana de la soberanía de Dios, porque es fácil de nuevo juzgar a Jonás. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios levanta planta un día y luego un gusano para que ataque esa planta y la haga secar el otro día? ¿Qué le está tratando de mostrar Dios a Jonás en cuanto a su soberanía? Nota el verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. De nuevo, prepara la planta, prepara el gusano, y ahora Dios preparó un recio viento solano. Y nota lo que hace el sol: hirió a Jonás en la cabeza, y él se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios, cuando Jonás más necesitaba la protección de Dios. This is the point. When Jonah needed God most, cuando Jonás necesitaba más la planta,
cuando el sol estaba en su punto más fuerte y viene el viento solano, ya no había más planta, que lo hirió tanto en la cabeza que Jonás pensó que se iba a desmayar, y lo hirió tanto en la cabeza que Jonás dijo entre sí mismo: mejor morir que seguir sufriendo. De nuevo, no corramos del texto. El mismo Dios soberano que permitió la protección del sol, ahora ha quitado esa protección. Y yo sé que en el verso 6 todos gritamos: amén, ese es mi Dios. Pero se escuchan muy poco los amenes en el verso 8, ¿no? Porque si somos sinceros, en nuestra naturaleza humana, y debido a que, como dijo nuestro hermano Raúl, todos los sermones de hoy en día es: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, plan para prosperar, tú eres cabeza y no cola, y no vas a sufrir, y todo es bueno, y todo es aleluya, y todos son ángeles y arpas, y todo es tan bonito, y aquí en la vida nunca vas a sufrir. Y Dios dice: no. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Sufrirán por mi nombre. ¿Cuál fue el llamado en Hechos 9 de Dios a Pablo? No fue: vas a ser predicador, no fue: vas a ser misionero. Léalo cuidadosamente, Hechos capítulo 9. Pablo, tú sufrirás por mi nombre. Y Pablo dijo: amén. ¿Quién quiere? A veces iglesias hacen listas de ¿quién quiere servir a ministerio de alabanza, ministerio de niños? Y algunos que dicen: no. Pablo dice: ¿quién quiere servir? Perdón, Dios dice: Pablo quiere servir en sufrir por mi nombre. Y Pablo dice: ahí me apunto a esa lista. O sea, seamos sinceros, ninguno de nosotros nos quisiéramos apuntar a esa lista. Hermanos, el punto que quiero que veamos aquí es que la soberanía de Dios incluye ambos aspectos. Que Él puede proteger, pero de la misma manera Él puede decir: van a pasar por tiempos de sufrimiento y de tribulación. Y en las dos Dios está en control. Y esto es lo que Dios quiere mostrarle a Jonás. De nuevo, ambas son para nuestro bien. Las dos son para nuestro bien. ¿Y cómo esto va a ser bien para Jonás? Y esta es la idea. Jonás no cree que Nínive es digno de recibir misericordia. Y para que Dios le muestre lo difícil que es lo que Jonás quiere que Nínive hubiera experimentado, Dios permite que Jonás lo experimente. En otras palabras, está diciendo: here's a taste of your own medicine. Prueba tu propio remedio. Youngblood en su comentario lo dice de esta manera: en el momento en que Jonás más necesitaba la planta, Dios se la quita, lo que coloca a Jonás en la misma situación que él deseaba para Nínive. El punto, hermanos, entonces es claro: lo que Jonás quería que Nínive experimentara, que es el juicio y la justicia de Dios, Dios se la está dando a Jonás para que vea qué feo es. Que es mejor que Nínive experimente la compasión de Dios que la ira de Dios. Y porque Jonás tiene problemas con la compasión de Dios, está usando su ira sobre Jonás, no para que él siga huyendo, este es el punto, sino para su bien, para corregirlo. En otras palabras: Jonás, no has entendido por las buenas. Te he librado con un pez, has tenido un ministerio exitoso, toda una ciudad se ha arrepentido, he escuchado tus caprichos de niño de que te odio, Dios, y cómo mejor, mátame, es mejor morir. Dios, he escuchado esos caprichos y he mostrado misericordia. Jonás, te di una planta, te he mostrado misericordia y no has entendido por las buenas. Entonces tal vez entenderás por qué, por las malas. Y si somos sinceros, por eso quiero que vean la belleza de que Dios nos permite pasar por tribulaciones y aún lo ordena. Porque a veces tú y yo, y especialmente los latinos, somos ¿qué? Cabezas duras. Yeah. Unos tienen hijos que son duros. Yo tengo 4. Hay 2 cristianos en la casa y hay 4 inconversos. Oren por nosotros, hermanos.
Tengo cabezas duras en la casa que se quieren rebelar. Su inclinación es pecar en contra de Dios. Somos duros, pero cuando buscamos más a Dios, normalmente es ¿qué? ¿En tiempos buenos? No. Especialmente el hispano. Nos gusta que nos anden arreando, que nos anden regañando, que nos anden gritando. Y es a veces en los momentos donde ya no nos queda nada más que ver al cielo, que recordamos, Dios es soberano y yo tengo que regresar a Él. Tal vez hay algunos que están aquí en esta mañana por ese simple hecho, que están en un tiempo de tanta desesperación, que por eso han venido el día de hoy. Y es la respuesta correcta, pero quiero que veas, ambas son para nuestro bien. Y entonces, Jonás en este tiempo de ira, en tiempo de tribulación, hay una distinción aquí. En el verso 3, cuando Jonás dice, me quiero morir, es como el capricho de un niño, como les dije la semana pasada, que dice, odio estar aquí, y que, ese es capricho. Pero aquí va en serio. ¿Por qué digo que aquí va en serio? Nota lo que dice Jonás. Deseaba la muerte diciendo, mejor sería ¿para quién? Para mí la muerte que la vida. En el verso 3, Jonás hace un capricho en contra de Dios. En el verso 8, Jonás no está haciendo oración a Dios. Él está hablando a sí mismo. Y este viento solano ha causado que Jonás diga dentro de sí, mejor me es para mí morir, o en otras palabras, prefiero yo morir que yo me mate o que me maten, prefiero yo morir que seguir sufriendo. Yo quiero pausar aquí un poco, porque dentro del mundo evangélico, problemas de salud mental, depresión y ansiedad son una realidad. En el capítulo 2 pasamos varios tiempo viendo esto. Pero hermanos, parte de la causa es cuando tú y yo perdemos perspectiva de que Dios está en control de todo, vamos a estar ansiosos. ¿Qué dice Jesús en Mateo 6? No os preocupéis por el día de ¿qué? De mañana. Enfoquémonos en el hoy. ¿Por qué? Porque si Dios cuenta nuestros cabellos, y si Dios, la idea en el griego es, le da ropa al zacate, a la tierra, y si Dios le da de comer a las aves, ¿qué más hemos de esperar de nosotros, de lo que Dios hará para nosotros, que somos hechos a la imagen de Él, que fuimos creados a su semejanza y a su imagen? Y el punto de Jesús es, no estén ansiosos, descansen en mi soberanía. ¿Quieres vencer la depresión? ¿Quieres vencer la ansiedad? Claro, a veces los médicos pueden dar medicamento y todo. Yo no soy experto en eso, no voy a hablar de eso. Si lo tienes que tomar, tómalo, y si no, no. Pero el punto es este. Esos son remedios. Pero la solución es cuando tú y yo reconocemos, en tiempos buenos Dios es soberano, y en tiempos malos Dios es soberano. Es muy difícil deprimirme por lo que está sucediendo en la vida. Y a veces la mejor oración que tú y yo podemos hacer no es Dios mátame, es Dios, yo no entiendo, pero sé que tú estás en control. Y prefiero yo estar en paz con tu soberanía, aún en medio de la tribulación, que depender en muros de refugios que yo quiero hacer para mí mismo, que ni me protegen y no me traen paz. Y esta frase, Jonás la vuelve a repetir. Dios le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y nota la respuesta de Jonás de nuevo, la rebelión en Jonás. Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. En otras palabras, Dios, yo tengo derecho a enojarme. I have all the right to be mad. Yo tengo derecho. No es justo, Dios, que esta calabacera haya venido sobre mí y ahora ha muerto. Y no es justo, Dios, que tú hayas detenido tu ira sobre mí. Y yo me voy a enojar y me voy a enojar. Y es aquí donde Jonás por fin responde a la pregunta de Dios. ¿Acaso es justo
que tú te enojes. Y Jonás dice, sí, y me enojo mucho hasta la muerte. De nuevo, como tipo hispano, no es hispano, pero si fuera hispano, me enojo y ¿qué? ¿Y qué, Dios? Sí, me enojo. Me causa esto ira. Yo me estoy enojando con tu plan soberano. Y yo creo que a veces nosotros tenemos esta reacción. El juego famoso de si yo fuera Dios, yo lo haría mejor. Ahora, alguien juega este juego con Dios y vamos a pasar un tiempo aquí, pero uno de mis pasajes más favoritos en toda la escritura, o sección favorita, ve conmigo a Job 38. En el libro de Job, ¿cuál es el pecado de Job? Al inicio del libro vemos que Job no peca, él aguanta aún las acusaciones de sus amigos. Pero en el capítulo 37 vemos el pecado de Job. Job hace una queja contra Dios, dura todo un capítulo, 24 versos, y la idea de Job es esto, es si yo fuera Dios, yo lo haría mejor. Y Job 38. Y capítulo 38, y vamos a ir del 38 hasta el 42, no vamos a leerlo todo, pero simplemente quiero que vean cómo Dios responde a esta pregunta. Y si tú estás aquí y dices, no, es que si yo fuera Dios, yo lo haría de esta manera. Esto es lo que dije al inicio. Hay personas que dicen, ¿cómo puede ser Dios soberano y haya maldad? Y el corazón es esto, si yo fuera Dios, yo lo haría diferente. ¿Cómo es que Dios salva a algunos y no a otros? ¿Cómo es que Dios permite ciertas cosas? ¿Y cómo es que Dios nos hace responsables? Ese es el corazón. Si yo fuera Dios, yo lo haría mejor. Ahora nota cómo Dios responde a todo aquel que dice, si yo fuera Dios, yo lo haría mejor. Voy a leer varias porciones del capítulo 38, son nomás, síganme, yo les voy a ir guiando. Capítulo 38, vemos que Dios le responde a Job, y voy a leer los versos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Respuesta, no estaba. Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, respuesta, no lo sabe. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Fuiste tú, Job? No, no fuiste tú. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, Job, ¿estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? Respuesta es no. Job no estaba. Mismo capítulo, verso 31. Solo para que entendamos el patrón. ¿Tú crees que puedes hacer mejor trabajo que yo? Nota lo que dice 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los rasos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes de tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Notan? Respuesta de todo esto es no, no, no. Verso 39 del mismo capítulo. ¿Cazarás tú la presa para león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de la comida? No, en otras palabras, ¿puedes tú, Job? ¿Puedes tú hacer los cimientos de la tierra? ¿Puedes tú controlar las constelaciones del universo? ¿Puedes tú alimentar a los animales? Y la respuesta de todo esto es no, no, no. Pero Dios sigue. Capítulo 39, solo una sección, versos 26 al 27. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? De nuevo, Job, ¿has tú en tu sabiduría creado a estos animales de esta manera? Y el capítulo 40, Dios le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Este es verso 2. El que disputa con Dios responda a esto. Por primera vez Dios le está diciendo a Job, ¿crees tú que puedes hacer mejor trabajo que yo? Respóndeme. Y nota lo que dice Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre ¿qué? Mi boca. Una vez hablé,
mas no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. Job empieza a reconocer, ups, I done messed up here. Aquí la regué, pero Dios no termina. Él sigue dando su punto. Y entonces, versos 7 al 9 de nuevo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? De nuevo, Job, ¿realmente crees que puedes hacer mejor trabajo que yo? El capítulo 41 se trata de Leviatán, una criatura tipo dragón marinera en el Antiguo Testamento. Y dice el verso 1 y 2, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con grafío su quijada? Y de nuevo, las preguntas hablan de, ¿puedes tú, Job, controlar a este animal tan grande y tan feroz? Y la respuesta a todas estas preguntas, ¿crees realmente, Job, que tú puedes hacer mejor trabajo que yo si tú fueras Dios? Y Dios le está haciendo ver a Job que la respuesta es ¿qué? No. Hermanos, si tú y yo fuéramos Dios, pobre del mundo, porque no alcanzaría misericordia y tampoco justicia, porque nuestra justicia es arbitraria. Tú y yo cambiamos de mente, cambiamos de emociones, no podemos hacer. Y me encanta por fin la respuesta de Job. La vemos en el capítulo 42, verso 2 al 5, voy a leer. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Nota lo que dice Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. ¿Qué dice Job? Ahora entiendo. Ahora entiendo que en tu soberanía tú permites tribulaciones, pero ahora veo que es mejor que tú permitas tribulaciones aunque a mí no me guste. Es mejor que tu plan soberano siga. Y este es el énfasis. Job llega a entender, antes había escuchado de ti, pero ahora veo que es mejor que tú seas Dios que yo sea Dios. Job lo entendió claramente. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la soberanía de Dios? Hay que dejar que Dios sea soberano. Hay que entender, dejar es una mala expresión. Tú y yo no dejamos a Dios hacer nada. Hay que entender que Él es soberano. Y es soberano en tiempos buenos y es soberano en tiempos malos. Y ambos tiempos son para ¿qué? Nuestro bien. Esta es la perspectiva correcta de la soberanía de Dios. Pero queda un aspecto más. ¿Cómo respondemos a esta soberanía? Y versos 10 al 11 dice el pasaje. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y luego la pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? La palabra lástima aquí, no tuviste tú lástima de la calabacera, en hebreo se traduce no viste con compasión, es decir, tuviste tu lástima, tú tuviste compasión, viste con compasión a esta planta. Pero Dios quiere hacerle entender algo a Jonás. ¿Cómo es posible que tú puedas ver con ojos de compasión a una planta que tú no creaste y que tú no hiciste crecer? ¿Quién fue el que creó la planta? Dios. ¿Y quién la hizo crecer? Dios. Y la hizo crecer de una noche para otra. Y entonces esta es la respuesta de Dios a Jonás. Jonás, ¿por qué te molestas por esta planta? Tú no la creaste. ¿Cuál es la respuesta a Dios a aquellos que dicen, ¿cómo puede un Dios bueno permitir la maldad? Respuesta,
¿Cómo puedes tú demandar de Dios algo que tú no creaste y que tú no hiciste crecer? Esa es la idea aquí. ¿Realmente creemos como seres humanos que podemos poner a Dios en juicio, presentarlo a corte y hacer demandas sobre Él de cómo Él decide gobernar en su plan soberano? O mi favorita, ¿cómo es posible que Dios pueda demandar de nosotros pecado si Él elige salvar a algunos y no a otros? Y hermanos, esa es una pregunta muy mala, pero habla de nuestra arrogancia. Cuando tú y yo estudiamos teología propia, los atributos de Dios, aprendemos rápidamente que Dios es aseidad, es decir, Dios no necesita ¿qué? Nada. Dios no necesita nada. Él es completo en sí mismo. Y aunque Dios no necesita nada, decide entrar un plan de redención para que tú y yo podamos conocer ese plan de redención, para que tú y yo podamos ver que el Padre glorifica al Hijo desde antes de la fundación del mundo, que el Hijo glorifica al Padre desde antes de la fundación del mundo. Eso es Juan 17, la oración de Jesús en presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios no necesitando nada para revelar su gloria a su creación, nos invita a nosotros, nos abre los ojos, y entonces la pregunta nunca es ¿cómo es justo de que Dios salva a algunos y no salva a otros? La pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer es ¿cómo es posible que un Dios que no necesita nada decide salvar a algunos? ¿Y por qué hacemos esa pregunta? Porque nos muestra la belleza y la compasión de Dios. Que Dios, no necesitando nada, nos invita a nosotros. Vemos cómo eso cambia aún nuestra mente y pensar del Evangelio. ¡Wow! Dios, tú no necesitabas a nadie, pero decidiste salvar al más vil pecador, no para que hagamos preguntas como esta, sino para que estemos asombrados de la grandeza y maravilla y la bondad del Señor. Porque hermanos, Él es grande, Él es misericordioso y Él es un Dios lleno de bondad. Y por eso tú y yo a veces tenemos pensamientos muy erróneos y nos molesta el hecho de cómo Dios salva. Y por eso en Romanos 9, no lo vamos a leer, Pablo contesta esta pregunta: ¿cuál es el problema de que Dios elige a Esaú y no a Jacob? ¿Cuál es el problema de que Dios endurece el corazón de Faraón para que algunos vean su gloria? Y al final de todo, Pablo concluye: ¿acaso el barro puede decirle a su creador lo que él tiene que hacer con su plan de redención? Y la respuesta es la misma que Job: no. Y este es el punto aquí. El punto que Dios le está haciendo a Jonás es: ¿acaso te molesta cómo yo salvo? ¿Y a quién decido salvar, Jonás? Y la pregunta es la misma para nosotros. ¿Acaso nos molesta la gracia soberana de Dios y cómo Él la da? Y por eso hace la pregunta: ¿tú tienes compasión de una planta que no creaste? ¿Y yo no tendré compasión de Nínive? ¿Cuál es el punto aquí? Yo los creé y yo los hice crecer. Y nota por qué Dios tiene compasión de ellos. En primer lugar, es una ciudad grande de más de 20,000 ¿qué? Personas. ¿No vas a tener, Jonás, compasión de ellos? ¿Acaso yo no puedo tener compasión de mi creación, que son 120,000 personas? Pero va más allá de ello. No solo es cantidad. Dios tiene compasión por la cantidad que hay en Nínive. Pero luego dice que no saben discernir entre su mano derecha y izquierda. Es una expresión que vemos en Deuteronomio 5:32, donde Dios le dice a Israel: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis a su diestra ni a siniestra, o a su derecha ni a su izquierda. El punto de Dios es: Israel, ustedes saben discernir entre el bien y el mal porque yo les di mi ley. Pero ¿acaso, Israel, no tendré yo compasión de un pueblo que no ha recibido mi ley
y que no saben que lo que ellos están haciendo es mal. Y el punto de Dios es, ¿cómo yo no puedo ejercer compasión a este grupo de gente que ni sabe que lo que está haciendo está mal? Y Dios tiene compasión aún de los animales. Recuerden que en el capítulo 3 los animales ayunaron y ellos se vistieron de cilicio. Y Dios dice, ¿cómo voy a destruir aún al pueblo de Nínive, donde los animales mismos serán afectados? Y ellos mismos morirán si yo destruyo a este pueblo. Y Dios le hace la pregunta a Jonás, ¿acaso yo no tendré piedad de Nínive? Ahora, si esto fuera película, tú y yo saldríamos del cine. Qué horrible manera de terminar una película, ¿no? ¿Qué sucedió con Jonás? ¿Qué pasó con él? ¿Entendió? No entendió. ¿Entendió el plan soberano de Dios? Y este es el punto. Porque la pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? O, como lo estoy haciendo yo en este sermón, Jonás, ¿cómo respondes tú a mi soberanía? ¿Cómo respondes tú a mi gracia soberana? Esa misma pregunta Dios la hace a todo lector que lee este libro. Hermanos de Iglesia Bíblica del Salvador Jesucristo, ¿cómo responden a mi gracia soberana? ¿Cómo responden a mi soberanía? ¿Nos molesta a nosotros el hecho de que Dios decide mostrar compasión al quien Él decide mostrar compasión? ¿Nos molesta a nosotros que Dios decide salvar a quien Él decide salvar? Y hermanos, esto no nos debería de molestar. Tú y yo deberíamos estar agradecidos con el hecho de que Dios ha extendido su gracia soberana sobre nosotros, y eso debe causar alabanza dentro de nosotros. Yo termino con esto. El libro de Jonás, una vez al año en el tiempo de Israel se leía. ¿Saben cuándo? Como fiesta, como costumbre, se leía una vez al año en el día de expiación. Levítico 16. Es el único día, una vez al año, donde el sumo sacerdote va y ofrece sacrificio al pueblo de Israel para que Dios pudiera, ¿qué? Perdonar el pecado de toda una nación. Y leían el libro de Jonás para recordarle al pueblo que cuando el pueblo se arrepiente, Dios responde con gracia soberana. Y tú y yo no tenemos día de expiación, porque ha venido uno que hizo sacrificio una vez y para siempre, para redimirnos de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos obtener salvación. ¿Y acaso nos molesta el hecho de que Dios ha decidido salvar como Él ha querido y como Él ha deseado? Mi oración es que nosotros no reflejemos el carácter de Jonás, pero que al entender esto veamos la belleza de Dios en enviar a Cristo y salvarnos a nosotros como pecadores, porque Él es un Dios de compasión y lleno de gracia soberana. Esto es lo que Jonás nos muestra. De nuevo, un Dios de compasión y lleno de gracia soberana. Vamos a orar en esta tarde. Padre, ayúdanos en esta tarde a reflexionar lo mismo que el libro de Jonás nos invita a reflexionar. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a entender que tú eres Dios y que nosotros no somos Dios. Ayúdanos a entender lo que entendió Job, que quién somos nosotros para preguntar preguntas que no entendemos, que quién somos nosotros para creer que si fuéramos Dios haríamos un mejor trabajo. Padre, ayúdanos a nosotros a simplemente descansar en tiempos buenos y en tiempos malos. Ayúdanos a descansar en que tú eres un Dios soberano. Ayúdanos a descansar en el hecho de que tú estás en control. Yo te pido, Padre, que a través de los años, a meditar tu soberanía, que no cause un enojo como lo causó en Jonás, sino que cause alegría. Que sea tu soberanía el acto que nos impulse a nosotros a querer glorificarte y exaltarte.
porque es mejor que tú seas soberano que nosotros seamos soberanos. Esto te lo pedimos en tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice, amén.